La historia completa. El búnker bajo el jardín. Ella pensó que solo era la remoción rutinaria de un árbol, pero un golpe de la excavadora descubrió algo que había estado oculto bajo tierra durante décadas. Cuando los trabajadores limpiaron el pozo por completo, todos quedaron impactados por lo que vieron. Suscríbete y dime en los comentarios desde dónde estás mirando. Durante la mayor parte de su vida adulta, Marlene se había movido a través de sus días con la callada perseverancia de alguien que había aceptado hacía mucho tiempo que el mundo no tenía la intención de facilitarle las cosas. Tenía poco más de 40 años, una madre soltera de piel oscura con manos cansadas y una postura resuelta. Una mujer que llevaba tanto el agotamiento como la dignidad en igual medida. Su trabajo en la escuela primaria local no era glamoroso, ni ofrecía mucho en términos de comodidad financiera, pero proporcionaba horas fijas. Un horario razonablemente predecible y suficiente seguridad para asegurarse de que su hijo nunca se acostara con hambre. Como asistente de la administradora de la escuela, pasaba la mayor parte de su tiempo ordenando archivos, contestando llamadas, organizando horarios y navegando por las interminables pequeñas crisis de maestros y padres. Era el tipo de trabajo que hacía que el mundo siguiera girando, mientras aseguraba que nadie recordara el nombre de la persona que realmente hacía el trabajo. Su vida financiera era un constante acto de equilibrio. El primero de cada mes venía con facturas espaciadas tan juntas que a veces se sentía asfixiada por los números. El alquiler había sido su mayor carga, hasta que finalmente logró sacar una hipoteca asequible en una casa vieja en el borde del vecindario. Un lugar tranquilo construido a principios de los 60, cuando todo, desde la paranoia hasta el optimismo, había moldeado la arquitectura. La casa tenía sus peculiaridades. Pisos que crujían, cableado anticuado, ventanas que dejaban pasar demasiado frío en invierno y demasiado calor en verano. Pero era su hogar, su único ancla, y ella invertía en él lo que podía. Incluso si eso significaba repintar una pared ella misma en lugar de contratar a alguien o arreglar pequeñas cosas con herramientas improvisadas en lugar de pagar por profesionales. El problema del patio trasero. El patio trasero, sin embargo, era otro asunto completamente distinto. Había sido un problema desde el día en que se mudó. A primera vista, parecía el tipo de lugar que alguna vez tuvo potencial, un lugar donde una familia pudo haber cultivado tomates o colocado una mesa de picnic. Un lugar donde los niños pudieron haber jugado a la mancha o un anciano pudo haberse sentado en las noches a disfrutar de una brisa después de un largo día. Pero décadas de abandono transformaron ese espacio en algo casi inhóspito. Un árbol muerto se alzaba sobre todo lo demás, sus ramas sin vida arañando el aire como dedos esqueléticos. Sus raíces nudas y resbaladizas habían roto el camino de concreto y amenazaban el viejo sistema de drenaje. Los restos de un cobertizo de madera se inclinaban hacia un lado, sus tablas ablandadas y deformadas por la humedad y el tiempo, ya que su techo se había derrumbado y cubierto de musgo. Las malas hierbas brotaban en patrones caóticos, llenando los huecos donde alguna vez creció el césped. En algunas esquinas, la tierra se había erosionado de manera tan desigual que incluso caminar por el patio se sentía como cruzar un parche de tierra abandonada. Durante años, Marlene evitó pensar en el patio trasero más de lo necesario. Mantuvo su enfoque en el interior de la casa, en los gastos escolares de su hijo, en las responsabilidades cotidianas que siempre parecían más urgentes. Aún así, cada vez que pasaba por la ventana de la cocina y miraba ese espacio salvaje y abandonado, sentía la misma opresión en el pecho.
Imaginaba convertirlo en algo simple pero decente, un lugar donde su hijo pudiera jugar sin riesgo de pisar un clavo oxidado o tropezar con una raíz enterrada. Un lugar donde ella pudiera sentarse afuera después del trabajo con una taza de té, escuchando el débil zumbido de la vida del vecindario. Ese sueño permaneció con ella, incluso cuando las circunstancias la obligaron a posponerlo una y otra vez. El descubrimiento. Le tomó casi 4 años ahorrar lo suficiente para lo que consideró el primer paso real. El árbol muerto tenía que ser removido. La vieja cimentación del cobertizo colapsado necesitaba ser excavada. El suelo requería nivelación. Ella no pensó en nada más ambicioso. No un patio, no un jardín, ni siquiera césped nuevo. Solo quería que el patio fuera seguro y libre de peligros. Cuando finalmente se sintió lista, comenzó a investigar contratistas locales, comparando precios, leyendo reseñas y llamando durante sus descansos para el almuerzo. La mayoría de las compañías le cotizaron precios que estaban lejos de su presupuesto. Pero finalmente encontró un pequeño equipo independiente dispuesto a asumir el trabajo a una tarifa que ella podía manejar. Después de una reunión simple en su entrada con el dueño, se redactó un contrato. El trabajo se listó como remoción de un gran árbol muerto, demolición de los restos del cobertizo y limpieza básica del suelo. Tiempo estimado. 1 día. Costo estimado. Algo que ella podía afrontar sin perder el sueño. La mañana en que llegó el equipo, Marlene se sintió nerviosa y aliviada. Se paró en la puerta trasera con su taza de café, observando cómo la pequeña excavadora se bajaba del remolque, sus orugas presionando profundamente en la tierra blanda. Los trabajadores descargaron motosierras, palas, palancas y otras herramientas que ella no reconoció. Ella explicó los límites del trabajo de nuevo, no porque dudara de ellos, sino porque siempre temía malentendidos que pudieran llevar a cargos extra que no podía pagar. El equipo asintió cortésmente. Habían escuchado esto antes de muchos propietarios, pero le aseguraron que todo parecía sencillo. Durante las primeras horas, todo fue normal. La excavadora cavaba alrededor de las raíces masivas del árbol muerto, mientras otro trabajador cortaba las ramas caídas. Los escombros del cobertizo se cargaban en la cama del camión en pedazos grandes y desordenados. El ruido era constante pero no desagradable. El progreso transformó el patio poco a poco, revelando parches de tierra que no habían visto la luz del sol en décadas. Marlene sintió una callada oleada de satisfacción al observar la transformación, imaginando cómo el patio finalmente podría convertirse en un espacio del que no se avergonzara. Entonces, cerca del mediodía, algo cambió. Ella se había alejado brevemente para rellenar su café cuando escuchó que el motor de la excavadora cambiaba de tono. No era el habitual rechinar de raíces que se desgarran o el thud de la tierra cayendo. Era un sonido más agudo, hueco, algo antinatural. Curiosa, salió de nuevo. El operador se había detenido por completo, y los otros 2 trabajadores se cernían cerca del pozo de excavación, intercambiando miradas confusas. Al principio, ella no entendió lo que estaba mirando. El pozo era más profundo ahora que esa mañana, y parte del suelo se había derrumbado hacia adentro, revelando algo plano y gris bajo la tierra. Un trabajador saltó con una pala de mano y raspó la superficie. Cuanto más limpiaba, más extraño se volvía. Era concreto, pero no como los restos rotos y desiguales de la cimentación del cobertizo. Esto era liso, uniforme, con bordes claros. Cuando el trabajador golpeó su pala contra él, el sonido resonó extrañamente, como si hubiera un espacio vacío debajo.
El operador salió de la cabina de la excavadora, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Le dijo algo a los otros trabajadores en voz baja. Marlene se acercó para preguntar si todo estaba bien, y él señaló la superficie recién descubierta. Ella se agachó en el borde del pozo y miró la losa con más cuidado. Ahora que la suciedad había sido barrida en algunas áreas, podía ver una tenue costura de metal enmarcando parte del concreto. La estructura, fuera lo que fuese, se extendía más profundamente bajo el patio de lo que ella podía ver desde su ángulo. Sintió el primer temblor de inquietud. Las cimentaciones no se veían así. Las fosas sépticas viejas tampoco. Uno de los trabajadores recuperó una larga palanca y la golpeó repetidamente a lo largo de la losa. El mismo eco hueco regresó, cada golpe vibrando débilmente a través de la tierra a su alrededor. El operador murmuró que la losa no era pequeña. Otro trabajador se movió varios pies de distancia y golpeó el suelo de nuevo. El mismo sonido. Otro paso. El mismo sonido, solo que más fuerte. La confusión de Marlene se profundizó en un callado pavor nervioso. No sabía mucho sobre construcción, pero sabía lo suficiente como para reconocer que las grandes estructuras invisibles debajo de un patio residencial rara vez eran buenas noticias. Significaban costos. Significaban riesgos. La escotilla oxidada. Entonces, el miedo dio paso a la curiosidad mientras los trabajadores decidieron ensanchar la excavación alrededor de la losa para determinar su extensión completa. Mientras cavaban, la verdadera forma emergió. Un amplio techo de concreto que se extendía mucho más allá del tamaño de cualquier característica subterránea normal. Y en un lado, debajo de una gruesa telaraña de raíces y tierra compactada, algo metálico atrapó la luz. Una esquina de lo que parecía ser una escotilla. A estas alturas, los trabajadores estaban completamente absortos, sus instintos profesionales despertados por el misterio. Rasparon, cepillaron y quitaron el suelo compactado hasta que el contorno de una gran escotilla de metal oxidado se hizo inconfundible. Alguna vez había sido pintada, quizás de color verde oliva o gris industrial, pero décadas bajo tierra la habían despojado a una mezcla moteada de óxido y metal opaco. Bisagras pesadas la conectaban a la losa de concreto, y el tenue contorno de un compuesto de sellado se aferraba a los bordes, endurecido en líneas agrietadas. Marlene sintió la opresión en su pecho, no por miedo, sino por una repentina e inexplicable conciencia de que su vida estaba girando en una dirección que aún no podía ver. La escotilla era más que un viejo trozo de metal. Era un umbral. Lo que yacía debajo había estado oculto bajo sus pies mucho antes de que ella imaginara que esta propiedad podría ser suya. Ella se quedó en silencio al lado del pozo, con los trabajadores preparando herramientas para abrir la escotilla. Aún no entendía lo que estaban a punto de encontrar, ni cuán profundamente desentrañaría la vida tranquila y predecible que había construido. Pero sintió, de la misma manera instintiva que alguien siente un cambio en el viento antes de una tormenta, que su patio trasero no era simplemente un trozo de tierra abandonado. Era una historia sellada esperando ser descubierta. Y ella estaba parada al comienzo de algo vasto, inquietante e irreversible. Los trabajadores colocaron la palanca debajo del labio pesado de la tapa, preparándose para forzarla a abrir, y Marlene se encontró conteniendo involuntariamente la respiración. Lo que yacía debajo de esa losa había estado esperando décadas para ser encontrado. Y ahora, por razones que no podía comprender, había elegido su momento, su vida, para levantarse del oscuro silencio de abajo. Explorando el vacío.
El aire alrededor del pozo de excavación se sintió extrañamente más pesado después del descubrimiento de la escotilla. Como si el suelo mismo contuviera la respiración mientras los trabajadores se preparaban para abrir lo que había permanecido sellado durante más tiempo del que cualquiera de ellos había vivido. Marlene todavía estaba lo suficientemente cerca para ver, pero lo suficientemente lejos para no estorbar, con los brazos cruzados sobre el pecho. No tenía frío. La superficie metálica de la escotilla parecía antigua, olvidada, como si alguna vez hubiera sido tocada por manos que temblaban de urgencia o miedo. Las losas de concreto a su alrededor llevaban las cicatrices del tiempo, grietas que se ramificaban como venas viejas, tierra empacada en las fisuras. Raíces agarrando los bordes como si la naturaleza hubiera intentado durante décadas reclamar y enterrar lo que había sido ocultado debajo. Los trabajadores se movieron con una mezcla de cautela y emoción que era natural cuando se enfrentaban a algo inusual en su línea de trabajo. Discutieron entre ellos la mejor manera de levantar la escotilla sin dañar el mecanismo o hacer que algo debajo colapsara. Cuando deslizaron la palanca debajo del labio oxidado de la puerta de metal, un crujido largo y áspero resonó en todo el patio. Un sonido que parecía demasiado fuerte para la tranquila tarde suburbana. No fue el limpio raspado metálico de las bisagras funcionales, sino la tensa protesta del metal que no se había movido en generaciones. Polvo y escamas de óxido se elevaron en el aire mientras la tapa se levantaba lentamente, pulgada tras pulgada obstinada, revelando un vacío oscuro debajo. A medida que la abertura se ensanchaba, una ola de aire viciado y atrapado rodó hacia arriba, rozando sus caras con el olor de espacios cerrados, polvo, concreto viejo y el más tenue indicio de algo metálico. Los trabajadores levantaron instintivamente sus manos para proteger sus ojos mientras la suciedad y fragmentos de sellantes se desmoronaban. Marlene sintió que los pelos de la nuca se le erizaban. Aún no podía ver mucho, solo el contorno sombreado de una escalera de metal descendente, y el pálido brillo de las paredes de concreto que bajaban a la tierra. Los hombres se detuvieron cuando la escotilla finalmente se abrió por completo, apoyada en sus antiguas bisagras. Por un momento, ninguno de ellos se movió o habló. El agujero de abajo parecía mirarlos fijamente, su oscuridad tranquila y paciente, como si esperara que alguien reconociera su presencia después de tantos años de silencio. Uno de los trabajadores buscó una linterna en la caja de herramientas y se inclinó cautelosamente sobre el borde, dirigiendo el haz de luz hacia abajo. A medida que la luz cortaba la oscuridad, reveló un estrecho pozo de unos 8 o 9 pies de profundidad, con paredes que eran inesperadamente lisas y bien construidas. Una escalera de acero estaba atornillada de forma segura al concreto, llegando hasta un pequeño rellano en la parte inferior del pozo. Aunque recubierta con una capa de corrosión opaca, parecía sólida. Debajo del rellano, el haz de luz captó el contorno de un corredor que se extendía más allá del borde visible. El espacio no se parecía a una cámara de servicios o una fosa séptica. Parecía intencional, diseñado, viviendo. Los trabajadores intercambiaron miradas de nuevo, pero el operador, un hombre mayor con décadas de experiencia, asintió lentamente. Había visto muchas cosas debajo de las casas en su carrera, pero nada como esto. Se giró hacia Marlene y explicó que alguien tendría que bajar allí para verificar la estabilidad estructural antes de que se pudiera hacer cualquier otra cosa. Su voz era profesional, firme, pero incluso él no podía ocultar la curiosidad que se había apoderado de todo el equipo. Marlene tragó saliva y asintió,
aunque una parte de ella se sintió extrañamente protectora del espacio oscuro. Como si dejar que alguien más entrara primero fuera un acto que necesitaba permitir conscientemente. Un santuario oculto. Prepararon un arnés de cuerda, una precaución en caso de que la calidad del aire de abajo fuera insegura o la escalera resultara más débil de lo que parecía. Uno de los trabajadores más jóvenes se ofreció como voluntario para descender primero. Se puso una máscara, sujetó la cuerda al arnés alrededor de su torso y probó el primer peldaño con un pisotón tentativo de su bota. El metal crujió, pero se sostuvo. Con la linterna en la mano, comenzó el descenso, cada paso resonando débilmente en el pozo. Marlene se quedó quieta en el borde, observando cómo la luz se movía por las paredes a medida que el trabajador desaparecía gradualmente en la penumbra. Cuando llegó al fondo, su voz resonó hacia arriba, ligeramente distorsionada por el espacio confinado, pero lo suficientemente clara para que pudieran distinguir las palabras. Dijo que el aire estaba bien, las paredes parecían estables, y el corredor era real, no una pequeña cámara o una bóveda de servicio sobrante, sino el comienzo de algo mucho más grande. Se movió lentamente hacia el pasillo, dirigiendo la linterna hacia adelante. El corredor estaba sorprendentemente limpio para un espacio sellado bajo tierra durante décadas. El polvo yacía en una capa delgada e intacta, sin signos de intrusión de animales, ni escombros, ni daños por humedad. Era como si el búnker hubiera sido sellado herméticamente contra el tiempo mismo. Otro trabajador bajó, y juntos dieron una descripción más detallada de lo que vieron. Las paredes del corredor eran de concreto grueso, vertido y terminado por expertos. A lo largo de un lado, un conducto de tubería de metal corría paralelo al piso, sugiriendo que el cableado eléctrico alguna vez se había conectado a alguna fuente de energía. Varios pies más adelante había una puerta, no una puerta ordinaria, sino una pesada losa de acero reforzada con un gran pestillo mecánico diseñado para sellar en lugar de un simple cierre. Sus voces se elevaron con una mezcla de intriga e incredulidad mientras relataban lo que estaban viendo. Incluso sin entrar, Marlene sintió que esto estaba mucho más allá de la escala de lo que un propietario promedio o un constructor aficionado podría haber construido por su cuenta. Después de algunas discusiones, el operador decidió que era lo suficientemente seguro para que exploraran la primera habitación más allá de la entrada del corredor. Él mismo bajó a continuación, queriendo verlo de primera mano antes de hacer cualquier recomendación. Marlene sintió un creciente tirón, una mezcla de miedo y fascinación, mientras observaba a cada trabajador desaparecer en la tierra. Nunca había imaginado que su patio trasero contuviera secretos más allá de la madera podrida y las raíces invasoras. Sin embargo, ahora el suelo se había abierto para revelar una estructura construida con un propósito, escondida con cuidado y dejada dormir bajo su casa durante medio siglo o más. El diario de un solitario. Los hombres pasaron varios minutos moviéndose por el corredor, describiendo en voz alta lo que revelaban los haces de la linterna. La puerta reforzada estaba desbloqueada, aunque sus bisagras estaban rígidas por la edad. La empujaron lentamente, y el sonido reverberó a través del búnker como un gemido bajo, la protesta metálica haciendo eco débilmente de vuelta a la superficie. La primera habitación a la que entraron era pequeña, pero inconfundiblemente residencial. Un catre se apoyaba contra una pared, su marco de metal intacto, aunque su tela estaba descompuesta. Una pequeña mesa se encontraba en la esquina, y sobre ella yacían artículos que instantáneamente evocaban imágenes de soledad. Viejas latas de comida,
los restos de una taza agrietada, una pila de revistas amarillentas. Las paredes tenían marcas débiles donde alguna vez se habían colgado carteles o papeles. Era el espacio vital de alguien que se había preparado para quedarse aquí por mucho tiempo. Cuando los hombres finalmente volvieron a subir a la superficie, sus rostros reflejaban una extraña mezcla de asombro y seriedad. Le dijeron a Marlene que el espacio subterráneo no era solo una habitación enterrada, era un búnker real, construido con conocimiento, habilidad e intención. Era lo suficientemente grande como para que aún no hubieran explorado todo. Había más puertas, más corredores. Era demasiado pronto para decir cuán lejos se extendía o cuántas habitaciones contenía. La calidad de la construcción era extraordinaria para una propiedad residencial. Las paredes eran lo suficientemente gruesas como para resistir una fuerza significativa. Las puertas estaban reforzadas mucho más allá de lo que requeriría un refugio antitormentas promedio. Y el hecho de que se hubiera mantenido tan bien conservado, intacto por el agua o los animales, lo hacía aún más extraño. Marlene sintió que su mente daba vueltas mientras absorbía sus palabras. Un búnker bajo su patio. Algo que había pertenecido al anterior propietario, que había vivido aquí solo y rara vez hablaba con nadie. Alguien que aparentemente había hecho todo lo posible para mantener este secreto oculto. La idea la inquietó profundamente, pero también sintió una irresistible necesidad de saber más. Un búnker estaba construido a propósito, diseñado para protección o supervivencia. Y si alguien lo había construido aquí, meticulosa y privadamente, tenía que haber una razón. Los trabajadores explicaron que para descubrir completamente la estructura necesitarían quitar más tierra alrededor de la losa. Ensanchar la abertura y probablemente estabilizar ciertas secciones para evitar el colapso durante una exploración posterior. Necesitarían más tiempo y posiblemente más equipo. Lo que se había estimado como un proyecto de un solo día se había convertido ahora en algo mucho más grande. Marlene pudo ver instantáneamente su presupuesto cuidadosamente planeado desvanecerse, tragado por lo inesperado. Pero mientras miraba el pozo en la tierra, la escotilla oxidada que había mantenido los secretos encerrados durante generaciones, supo que no podía simplemente ignorar lo que se había encontrado. Lo que sea que esperara en la oscuridad de abajo, ahora era parte de su propiedad, parte de su responsabilidad. Y parte de la extraña historia no escrita de la casa que tanto se había esforzado por hacer suya. El operador le dio un momento para absorberlo todo, y luego preguntó suavemente qué quería hacer a continuación. Marlene miró la escotilla abierta de nuevo, la oscuridad ya no era tan intimidante ahora que sabía que conducía a un lugar real y humano. Podía ver la parte superior de la escalera de metal, el débil brillo de las paredes de concreto de abajo. Y sintió un cambio dentro de sí misma. Un tirón hacia la verdad, hacia lo desconocido, hacia la comprensión de lo que había estado oculto bajo sus pies durante tanto tiempo. Tomó un respiro lento y se giró hacia los trabajadores. Les dijo que continuaran. Quería saber exactamente qué había debajo de su patio trasero. Y mientras los hombres se preparaban para ensanchar la excavación y traer más luz al mundo subterráneo, Marlene sintió una tranquila certeza que se asentaba sobre ella. Algo diferente al miedo. Se sintió como si su vida la hubiera estado guiando, sin saberlo, hacia este mismo momento. La escotilla estaba abierta ahora, y no había vuelta atrás. El tesoro oculto. La apertura de la escotilla cambió la atmósfera de toda la propiedad. Incluso después de que los trabajadores ensancharon la excavación y despejaron más tierra alrededor de la estructura de concreto.
El búnker se sintió como una presencia en lugar de un lugar, algo que había estado esperando en silencio debajo de la vida ordinaria de Marlene, paciente e inmutable. Hasta el día en que la curiosidad y la necesidad finalmente lo descubrieron. La mañana siguiente, ella se despertó antes del amanecer, incapaz de calmar la inquietud dentro de ella. Se movió por su casa en la oscuridad, haciendo café con manos desenfocadas, su mente a la deriva repetidamente hacia el pozo abierto detrás de su casa. Cada pocos minutos se encontraba parada junto a la ventana de la cocina, mirando la forma gris tenue de la escotilla. Era como si temiera que pudiera desaparecer si la dejaba de mirar por mucho tiempo, regresando a la tierra como si nunca hubiera existido. Pero los trabajadores llegarían pronto, y el búnker una vez más llenaría sus pensamientos por razones mucho más concretas que la imaginación. Cuando el equipo regresó, su emoción anterior se mezcló con una seriedad profesional. Sabían ahora que estaban lidiando con una estructura más grande y compleja que cualquier trabajo simple de patio trasero. Probaron su equipo, aseguraron luces adicionales y revisaron los arneses de cuerda de nuevo. El operador mayor dirigió los preparativos, repitiendo las pautas de seguridad mientras los trabajadores más jóvenes escuchaban con más atención que el día anterior. El descenso sería más profundo esta vez, su exploración más exhaustiva. La primera habitación que habían vislumbrado, un espacio vital reducido, era solo el comienzo. Marlene observó desde arriba, con las manos fuertemente agarradas frente a ella, mientras el primer trabajador bajaba por la escalera, sosteniendo una linterna de construcción brillante. La luz se balanceaba en suaves arcos mientras descendía, iluminando las paredes en breves destellos. Cuando llegó al corredor, puso la linterna a sus pies, su brillo extendiéndose por el pasaje como un camino que los guiaba hacia el pasado. El corredor parecía más largo ahora que se podía ver más. El concreto no mostraba signos de daño por agua, ni óxido, ni moho. Era como si alguien lo hubiera construido con conocimiento de secretos que nunca tuvieron la intención de compartir, y luego lo hubiera sellado herméticamente para preservar todo. En su interior, Marlene descendió a continuación, algo que no se había atrevido a hacer el día anterior. Ella insistió en ello, sintiendo un tirón que no podía explicar completamente. Los trabajadores la ayudaron a ponerse el arnés y la guiaron por la escalera lentamente, un paso a la vez. Cuando sus botas golpearon el frío piso de concreto del corredor, dejó escapar un aliento que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. El aire olía a antigüedad en lugar de a decadencia, a polvo que se había asentado décadas atrás y había permanecido intacto. El silencio era tan completo que se sentía físico, como el peso de una manta presionando ligeramente contra sus oídos. Miró por el corredor, era liso y sin costuras, y se sentía como si estuviera entrando en la memoria de otra persona. Comenzaron con la primera habitación a la derecha, las habitaciones que solo habían explorado parcialmente antes. La linterna proyectó una luz constante a través del espacio reducido, revelando detalles que se habían perdido. El catre de metal, con sus restos de tela descompuesta, parecía hundirse bajo el peso del tiempo. La mesa en la esquina era más resistente de lo que parecía. Su superficie cubierta de polvo pero sosteniendo los contornos fantasmales de los artículos una vez colocados sobre ella. Círculos donde las latas se habían sentado, marcas rectangulares donde los libros o herramientas pudieron haber descansado. Las viejas revistas que habían notado antes se hicieron más claras ahora, páginas amarillentas rizadas por la edad, sus portadas representando ilustraciones anticuadas de cohetes.
política de la Guerra Fría y consejos de supervivencia que reflejaban la mentalidad temerosa de la época en que probablemente se había construido este búnker. En la pared, encima del catre, había débiles parches rectangulares de color más claro, lo que sugería que los carteles o documentos se habían colgado allí desde hacía mucho tiempo retirados o deteriorados. Debajo de un parche, encontraron unas pocas tachuelas oxidadas todavía incrustadas en el concreto. Un pequeño gabinete de metal cerca de la mesa crujió ruidosamente cuando un trabajador lo abrió, liberando una bocanada de aire viciado. Dentro había varios artículos: una taza de metal, frascos de vidrio agrietados, restos secos de lo que podrían haber sido vitaminas y una vieja navaja de bolsillo con un mango de hueso. Los objetos no ofrecían respuestas directas, pero juntos pintaban una imagen de alguien que se había preparado para la autosuficiencia y el aislamiento. Después de documentar la primera habitación con fotos, se movieron más profundamente en el corredor y se acercaron a la siguiente puerta. Esta estaba ligeramente entreabierta, aunque las bisagras gruñeron ruidosamente cuando se abrió más. En el momento en que entraron, quedó claro que la habitación servía para un propósito completamente diferente. Era una cámara de almacenamiento, más grande, mejor organizada y que contenía mucha más evidencia de planificación deliberada. Estanterías de metal alineaban las paredes, cada una apilada con una variedad de suministros. Latas de comida en conserva llenaban varios de los estantes inferiores, sus etiquetas descoloridas y sus superficies abolladas, pero muchas permanecían intactas. Una capa de polvo cubría todo, pero la disposición era meticulosa. Lo que sugiere que quienquiera que hubiera abastecido los estantes quería asegurarse de que cada artículo fuera fácil de alcanzar cuando fuera necesario. En una esquina de la sala de almacenamiento se encontraba una gran caja de madera. Los trabajadores la abrieron con cuidado, revelando un tesoro de herramientas manuales envueltas en tela envejecida. Martillos, llaves, destornilladores, una pequeña sierra de mano y una linterna oxidada yacían dentro. Las herramientas parecían bien usadas, pero cuidadosamente mantenidas antes de ser guardadas. Al lado de la caja se encontraban varios bidones de metal, del tipo utilizado para almacenar queroseno o gasolina décadas antes. Ahora estaban vacíos, pero el débil olor a combustible todavía permanecía alrededor de ellos. En un estante de arriba, una longitud enrollada de cuerda, lonas dobladas y una linterna de trabajo pesado sugerían la preparación para una variedad de emergencias. Un estante se destacaba de los demás porque contenía equipos de naturaleza más distintivamente supervivencialista. Un contador Geiger con una esfera agrietada descansaba allí, su caja una vez de color amarillo brillante y opaca por el tiempo. Junto a él yacía una pila de mapas doblados, rutas interestatales, límites estatales y guías de campo de supervivencia, sellados dentro de una bolsa de plástico que de alguna manera los había protegido de la putrefacción. Sus esquinas estaban crujientes. Cuando los trabajadores deslizaron el contenido para inspeccionarlos, Marlene sintió un escalofrío recorrer la. Alguien realmente había creído que el mundo podría terminar, y habían construido todo este lugar para soportar lo que temían que viniera. Frente a los estantes de herramientas y mapas, un segundo conjunto de estantes contenía artículos menos prácticos, pero no menos inquietantes. Había baratijas personales, fotografías de paisajes, pequeñas esculturas, un medallón de bronce grabado con insignias militares e incluso un reloj de bolsillo con una cara agrietada. Todo estaba dispuesto cuidadosamente, cada objeto anidado en su propio lugar,
como si el propietario hubiera planeado volver a ellos regularmente, para que le recordaran algo o a alguien mientras esperaban que pasara la catástrofe invisible. El compartimiento secreto. El siguiente descubrimiento llegó inesperadamente cuando uno de los trabajadores golpeó distraídamente la pared trasera de la sala de almacenamiento. El golpe produjo un eco hueco, casi metálico, distintivamente diferente del sonido sordo del concreto sólido. Llamó a los demás, y pronto toda la pared estaba siendo examinada cuidadosamente. No les tomó mucho tiempo encontrar una tenue costura fina que corría verticalmente por el centro, cubierta por años de polvo y suciedad. La costura marcaba un panel que se mezclaba casi a la perfección con la pared circundante. Alguien había hecho todo lo posible para disimularlo. Usando sus herramientas, retiraron el panel con cautelosa precisión. Llevó tiempo, pero finalmente se soltó de sus bisagras ocultas y se abrió, revelando un compartimiento estrecho, lo suficientemente profundo como para que quepa una pequeña caja de metal. La caja en sí era vieja pero resistente, sellada con un pestillo que se abrió con un pop reacio. Dentro yacía una colección de artículos que inmediatamente daban la impresión de valor. Monedas raras protegidas en pequeñas bolsas de cuero. Lingotes de plata envueltos en tela y 2 medallas pulidas lo suficiente como para brillar suavemente incluso bajo la luz tenue del búnker. Estas no eran meramente artículos almacenados, eran posesiones atesoradas, del tipo que alguien escondería intencionalmente, separadas de los suministros cotidianos. El compartimiento se sentía como un secreto dentro de un secreto. Marlene sintió el peso del momento presionando contra su pecho. Miró las monedas y las medallas, dándose cuenta de que pertenecían a alguien que había desaparecido mucho antes de que ella comprara esta propiedad. Se preguntó si el anterior propietario alguna vez había querido que alguien encontrara estas cosas, o si este búnker había sido diseñado para ser su refugio final. Un lugar donde pretendía pasar el final de sus días, llegara o no la crisis que temía. Dejaron la sala de almacenamiento y continuaron más profundamente en el corredor, siguiéndolo hasta que llegaron a otra puerta reforzada. El pestillo de esta puerta era más pesado, el acero más grueso, y cuando la abrieron, el sonido reverberó por toda la longitud del corredor como un tambor metálico profundo. El último testamento. La luz se derramó sobre el umbral, revelando una habitación distintivamente diferente a las otras que habían explorado. Este espacio tenía la sensación de un área de trabajo o estudio. Una gran mesa dominaba el centro, cubierta de papeles que permanecían en su mayoría intactos debido al ambiente seco y sellado. Los estantes alineaban las paredes, llenos de cuadernos, carpetas, mapas y diagramas. Los trabajadores se acercaron a la mesa primero, levantando suavemente el cuaderno más grueso. Estaba lleno de entradas escritas a mano. La letra era pulcra, deliberada, y fechada. Las entradas más tempranas eran de principios de los 60 y hacían referencia a eventos políticos, tensiones globales y la creciente creencia del escritor de que un conflicto catastrófico era inevitable. Las entradas posteriores se volvieron más personales, describiendo la construcción del búnker, la recolección de suministros y sus miedos a no estar preparado para lo que venía. Marlene escuchó a los trabajadores leer extractos en voz alta, sintiendo que cada línea aceleraba su ritmo cardíaco. Estas no eran las palabras de un aficionado casual, pertenecían a alguien consumido por la creencia de que la supervivencia dependía del aislamiento y la preparación. En un estante cerca de la parte trasera de la habitación, una serie de planos y diagramas detallaban todo el diseño del búnker.
Mostraban sistemas de ventilación, salidas de emergencia, planes de almacenamiento de agua, e incluso notas sobre el flujo de aire y el control de la temperatura. El búnker no era una estructura de aficionado improvisada en la desesperación, fue diseñado meticulosamente, probablemente por alguien con formación militar, de ingeniería o supervivencia. El nivel de detalle sugería que el constructor había invertido inmensos tiempo y recursos para asegurar que este lugar pudiera sostener la vida durante un período prolongado. Cajas cercanas llenas de correspondencia ofrecían vislumbres de soledad y arrepentimiento. Cartas dirigidas pero nunca enviadas hablaban de relaciones tensas con parientes, de sentirse aislado en el mundo mucho antes de retirarse bajo tierra. Algunas páginas insinuaban conflictos sobre herencias, problemas legales o tensiones familiares. Otras revelaban un anhelo de conexión, una esperanza de que alguien entendiera sus miedos. Pintaban el retrato de un hombre que había construido no solo un búnker, sino también una vida de callada desesperación debajo del mundo en el que ya no confiaba. La bóveda final. Mientras los trabajadores continuaban explorando el estudio, Marlene se movió lentamente por la habitación, tocando los bordes de la mesa, leyendo fragmentos de notas y asimilando la profunda soledad que parecía incrustada en las paredes. Todo en el búnker, los suministros, la organización, el compartimiento oculto, los planes detallados. Se sentía como el resultado del intento de un hombre de sobrevivir no solo a una catástrofe global, sino al desmoronamiento personal de una vida moldeada por el miedo y el distanciamiento. El descubrimiento del primer compartimiento secreto había sido sorprendente, pero algo en la estructura del búnker hizo que Marlene se sintiera segura de que había más. Más secretos, más cámaras ocultas, más pistas dejadas por el constructor. Los trabajadores parecían sentir lo mismo. Examinaron los pisos y las paredes más a fondo, buscando irregularidades, golpeando en busca de sonidos huecos. Y luego, en la pared lejana del estudio, detrás de una fila de estantes llenos de documentos, uno de los trabajadores identificó una sección del concreto que parecía demasiado gruesa, demasiado reforzada e intencionalmente oculta para ser un soporte estructural ordinario. Había algo detrás, algo importante. Mientras probaban la pared, Marlene sintió que una inquietud comenzaba a surgir dentro de ella. Aún no sabía qué esperaba detrás de esta barrera, pero el búnker ya había revelado lo suficiente como para cambiar su comprensión de la casa en la que vivía y el hombre que alguna vez la había poseído. Y sin embargo, la verdad más profunda del búnker, la verdad que pondría su vida patas arriba, solo estaba comenzando a emerger de debajo de las paredes de concreto y décadas de silencio. La elección del destino. El cuarto de estudio persistió en la mente de Marlene mucho después de que salieron de él. El olor a papel viejo, el suave crujido del polvo bajo sus botas, la sensación de estar dentro de la mente de un hombre que se había ido hace mucho tiempo. Estas impresiones se aferraron a ella como el débil eco de una confesión susurrada. Todavía podía ver la linterna de los trabajadores deslizándose por las páginas del diario escrito a mano, iluminando los miedos y las obsesiones de alguien que había vivido la mitad de su vida anticipando la catástrofe. Se sentía como si hubiera invadido una parte de la historia que nunca debió ser leída por nadie más. Cuando los trabajadores volvieron a centrar su atención en la gruesa sección de la pared en la parte trasera del estudio, Marlene los siguió de cerca, impulsada tanto por el pavor como por la anticipación. La anterior detección del compartimiento oculto, lleno de lingotes de plata, monedas y medallas, la había inquietado profundamente.
Esos artículos habían sido escondidos con un propósito. Pero esta sección de la pared se sentía diferente. Era demasiado deliberada, demasiado calculada en su construcción. No parecía simplemente reforzada, sino ocultada, como si alguien hubiera querido enterrar más que objetos. Tal vez habían querido enterrar algo que temían que les quitaran, o tal vez algo que no podían dejar a la vista. Los trabajadores comenzaron cepillando el polvo y los escombros para examinar mejor la superficie. Una vez que se quitó la capa de mugre, el contorno de una escotilla o puerta oculta se hizo más aparente. No era obvio a primera vista, el recubrimiento de concreto se había aplicado meticulosamente para mezclarse perfectamente con el resto de la pared. Pero la sutil irregularidad de la textura, la débil diferencia en cómo resonaba el sonido al ser golpeado, lo hacían innegable. Esta era una entrada disfrazada, y era probable que fuera la más importante en el búnker. El operador, que había tomado la delantera en todas las decisiones importantes debido a sus años de experiencia, examinó el contorno con una expresión seria. La sección oculta era grande, tal vez demasiado grande para ser solo otro armario de almacenamiento. Su grosor sugería que lo que yacía más allá había sido protegido con una determinación inusual. Dio instrucciones a los trabajadores más jóvenes para que quitaran cuidadosamente la capa exterior de concreto. Fue un trabajo lento y meticuloso. Lo suficientemente ruidoso como para llenar el búnker con ecos agudos que rebotaban por el corredor y hacían que el espacio confinado vibrara débilmente con cada golpe. Marlene observó ansiosamente cómo aparecía la primera grieta en la superficie, revelando un destello de metal debajo. Tomó casi una hora despejar lo suficiente de la fachada para exponer lo que yacía debajo. Una escotilla de acero sólido reforzada con gruesas placas remachadas, del tipo que ella solo había visto en documentales sobre instalaciones militares o barcos navales. Su mecanismo de bloqueo central era simple pero imponente, una gran barra horizontal asegurada por pesados pasadores, ahora atascados por el óxido. Uno de los trabajadores se acercó a ella y murmuró que esto probablemente ocultaba algo de suma importancia. Era excesivo para el almacenamiento personal e innecesario para un espacio habitable ordinario. Las personas que construían refugios en sus patios traseros, incluso durante el apogeo de la paranoia de la Guerra Fría, rara vez llegaban a tales extremos a menos que estuvieran protegiendo algo irreemplazable. La idea le produjo un escalofrío. Se preguntó si el propietario anterior había almacenado armas, contrabando, materiales peligrosos o algo mucho más personal. Cuando los trabajadores finalmente aflojaron la barra de bloqueo y la forzaron a abrir, la escotilla dejó escapar un profundo gemido, vibrando a través del suelo bajo sus pies. El polvo cayó en pequeñas nubes y el olor a metal viejo se intensificó. La puerta se abrió lentamente hacia adentro, revelando un estrecho conjunto de 3 escalones descendentes que conducían a una cámara más profunda que las habitaciones que habían explorado hasta ahora. Las linternas se acercaron, sus haces se extendieron hacia la penumbra, y las formas gradualmente tomaron forma. La cámara era más pequeña de lo que ella esperaba, aproximadamente del tamaño de una modesta sala de almacenamiento. Pero su contenido estaba dispuesto con una precisión ceremonial. Se sentía menos como una habitación de búnker y más como una bóveda, privada, solemne, intacta. El aire interior era más fresco, preservado de una manera que hacía que el tiempo pareciera suspendido. En el suelo, dispuestas pulcramente en filas, se encontraban 5 grandes baúles de metal, cada uno de paredes gruesas y sellado.
Sus superficies tenían un brillo opaco, libres de óxido excesivo, probablemente debido a que se mantuvieron en un ambiente cuidadosamente protegido de la humedad. Los trabajadores se acercaron con cautela, examinando los baúles como si fueran reliquias de una excavación arqueológica. El primer baúl que intentaron abrir se resistió obstinadamente, su cerradura rígida y corroída. Pero después de varios intentos, lograron romper el sello. Cuando la tapa se abrió con un crujido, Marlene se encontró avanzando, atraída involuntariamente hacia el baúl a pesar del miedo que le anudaba el estómago. Dentro, iluminadas por el suave resplandor de la linterna, yacían pilas de billetes, fuertemente atados y dispuestos con un cuidado meticuloso. Los billetes eran viejos pero sorprendentemente bien conservados, sus bordes crujientes, sus colores solo ligeramente descoloridos. Llevaban diseños de décadas pasadas, moneda vintage que parecía casi alienígena en comparación con el dinero moderno. Algunos paquetes estaban etiquetados con fechas escritas con letra cuidadosa, otros estaban sellados en papel encerado, sus denominaciones ocultas. La cantidad en ese primer baúl por sí sola podría haber alterado el curso de toda su vida. El segundo baúl estaba lleno de algo más pesado. Cuando los trabajadores lo abrieron, la luz de la linterna captó el brillo inconfundible del oro. Lingotes perfectamente apilados, cada uno sellado con marcas oficiales, llenaban el interior, brillando silenciosamente en filas. Algunas barras tenían fechas de la década de 1930 y 1940, otras no estaban marcadas, quizás compradas en privado o adquiridas por medios que ella no podía adivinar. El peso de ellos se sintió inmenso, no solo físicamente, sino simbólicamente. Representaban los miedos tácitos del hombre que los había encerrado bajo esta casa, los miedos que lo habían llevado a construir este búnker y protegerlo con tanta devoción. El tercer baúl contenía paquetes más pequeños y cuidadosamente envueltos. Monedas encerradas en plástico, divisas raras, documentos, joyeros que contenían artículos hechos mucho antes de su tiempo. Anillos, pulseras y relojes brillaban débilmente a la luz de la linterna, algunos con piedras preciosas que relucían incluso bajo el polvo. Una pieza en particular, un reloj de bolsillo grabado con delicada filigrana, pareció atraer la atención de todos. Su tapa llevaba iniciales grabadas intrincadamente en el metal, iniciales que coincidían con las encontradas en el diario de arriba. Era un artículo personal, algo que debió haber pertenecido al dueño del búnker o a su familia antes de que todo lo hubiera llevado bajo tierra. La carta al descubridor. Pero el cuarto baúl contenía algo completamente diferente, algo que cambió todo el tono del descubrimiento. Dentro había paquetes de papeles, cuidadosamente almacenados en sobres y carpetas, sellados para evitar la humedad. Estos documentos parecían incluir certificados de inversión, escrituras de propiedad, bonos y estados de cuenta bancarios de décadas anteriores. Algunos tenían recortes de periódicos adjuntos, referenciados con notas escritas a mano. También había cuadernos llenos de cuentas detalladas de sus negocios financieros, inventarios de artículos que había almacenado en el búnker y cartas escritas pero nunca enviadas. Una carta se destacó entre el resto, no por su condición, sino por las palabras garabateadas en el sobre. Para la persona que encuentre esto después de que me haya ido. Marlene sintió que se le cortaba la respiración cuando un trabajador le entregó el sobre. Lo abrió lentamente, con las manos temblando, consciente de que estaba a punto de adentrarse en los pensamientos de un extraño de una manera que pocas personas lo hacen.
La carta dentro era larga, escrita con la misma letra cuidadosa que los diarios. Leyó las palabras en silencio, cada línea atrayéndola más profundamente al paisaje emocional de un hombre que nunca había conocido. Escribió sobre el aislamiento, no el tipo impuesto por las circunstancias, sino el tipo nacido de sentirse incomprendido. No confiado y no amado por aquellos que compartían su sangre. Escribió sobre su miedo a la guerra, a la agitación política, a un futuro moldeado por el caos. Pero también escribió sobre su decepción con la gente. Su familia, afirmó, le había dado la espalda en su momento de necesidad, dejándolo valerse por sí mismo. En respuesta, había elegido dejar su legado no a ellos, sino a quien quiera que algún día descubriera su refugio secreto. Esperaba que esa persona fuera alguien que necesitara una oportunidad, alguien que trataría lo que dejó atrás con cuidado, no con codicia. No creía que sus parientes lo merecieran. Cuando terminó de leer, las manos de Marlene se sintieron débiles, como si la carta le hubiera drenado algo. Los trabajadores a su alrededor permanecieron respetuosamente en silencio. No podían escuchar las palabras que ella había leído, pero vieron el cambio en su postura, el temblor en su aliento, la repentina pesadez en sus ojos. La última pieza. El descubrimiento del quinto baúl solo profundizaría esa pesadez. Cuando lo abrieron, encontraron algo más íntimo que oro o moneda. Dentro había artículos personales, diarios escritos durante sus años finales, fotografías de personas que había amado, recuerdos de sus viajes, cartas que había recibido pero había mantenido selladas. Una caja contenía objetos envueltos en tela, fragmentos del pasado de alguien conservados como si contuvieran las últimas piezas de una vida que se había desmoronado en silencio. Había un mechón de pelo atado con una cinta, el dibujo de un niño desvanecido por el tiempo, una medalla otorgada por el servicio en las Fuerzas Armadas. Estos artefactos pintaban una imagen no solo de paranoia o supervivencia, sino de anhelo, soledad y un deseo desesperado de aferrarse a las piezas de un mundo que alguna vez le había importado. La cámara estaba en silencio mientras Marlene estaba entre los baúles abiertos, rodeada por los restos de una vida vivida con miedo, esperanza y secreto. Sintió una mezcla abrumadora de emociones. Asombro, dolor, incredulidad y algo más profundo, algo casi como gratitud. Ella entendió ahora que el búnker no era simplemente un refugio de emergencia o una colección de tesoros acaparados. Fue la culminación de la lucha de un hombre contra el mundo y su propio corazón. Todo lo que había encerrado había sido destinado a protegerlo de una vida que creía demasiado dura para enfrentar. Y cuando murió, todo había permanecido en las tumbas debajo de su patio trasero, esperando a alguien que pudiera entender. Sabía que el descubrimiento cambiaría todo. El dinero, el oro, los documentos, representaban más que mera riqueza. Eran un salvavidas, una posibilidad, una transformación esperando desarrollarse. Pero también eran una carga, una que traía consigo preguntas sobre la legalidad, la moralidad y el peso de heredar el deseo final de un extraño. El comienzo de la tormenta. Durante mucho tiempo después del descubrimiento de la cámara subterránea, Marlene se quedó entre los baúles abiertos en silencio. El suave resplandor de las linternas parpadeaba sobre el contenido de la bóveda, reflejándose en los lingotes de oro, y brillando débilmente a través de los sobres envejecidos. Los billetes cuidadosamente apilados, las joyas que alguna vez habían significado todo para un hombre que había muerto solo. El aire se sentía diferente en la cámara, pesado y cargado de historia, como si cada respiración que tomaba llevara consigo el peso del tiempo de otra persona.
Cuando finalmente subió la escalera de vuelta a la superficie, el sol de la tarde se sintió casi irreal después de tantas horas en el mundo tenue bajo sus pies. El calor en su piel le recordó que todavía vivía en un mundo donde la responsabilidad, el miedo y las consecuencias esperaban con la persistencia de la gravedad. Y los descubrimientos no eran simples. En el momento en que sus botas tocaron el césped de nuevo, ella entendió instintivamente que lo que había sido desenterrado no permanecería solo para ellos por mucho tiempo. Los trabajadores empacaron sus herramientas en un silencio inusual, incluso el joven asistente, que normalmente llenaba el aire con comentarios. Parecía demasiado aturdido para hablar. Intercambiaron miradas entre sí, algunos emocionados, otros cautelosos, algunos simplemente agotados por la magnitud de lo que habían encontrado. El operador, el más experimentado entre ellos, se acercó a Marlene con un paso lento y deliberado. Se quitó el casco y se frotó la nuca antes de hablar, como si luchara por encontrar palabras que no alarmaran, pero que la prepararan para lo que era inevitable. Le dijo que habían descubierto algo mucho más allá del alcance de un trabajo rutinario, algo que probablemente atraería la atención de las autoridades, historiadores, coleccionistas, y lo más preocupante de todo, cualquiera que pudiera tener un reclamo de relación con el difunto propietario. La idea la inquietó profundamente. Se sintió como si estuviera parada al borde de un acantilado que no había visto venir, y detrás de ella, el suelo ya había comenzado a desmoronarse. Aún así, agradeció a los trabajadores en voz baja, su voz con gratitud e incierta ansiedad. Prometieron volver al día siguiente para asegurar la abertura y ayudarla a planificar los próximos pasos. Pero incluso después de que se fueron, sus camiones retumbando por la calle, el sonido desvaneciéndose en el zumbido del vecindario, la inquietud permaneció. Se quedó en el borde del pozo de excavación mucho después de que el sol se pusiera bajo detrás de las casas, mirando la escotilla abierta mientras el anochecer se asentaba en el patio. Por un momento, se imaginó al propietario anterior parado en su lugar décadas atrás, mirando hacia la misma oscuridad que había construido para protegerse. Se preguntó si alguna vez imaginó que alguien más lo encontraría, si alguien como ella, una mujer ordinaria con luchas ordinarias, se convertiría en la heredera de su mundo secreto. La intrusión de los medios. Esa noche, Marlene apenas durmió. Los pensamientos se arremolinaron en su mente con una fuerza implacable. Imaginó las maravillas que habían descubierto, pero también las complicaciones. La riqueza así no venía sin ataduras, expectativas o reclamos. A la mañana siguiente, su miedo resultó ser justificado. Se despertó con el sonido de un golpe en su puerta, fuerte e insistente. Cuando abrió, encontró a dos hombres del departamento de bomberos local, acompañados por un inspector de seguridad del condado. Alguien, explicaron, había reportado una excavación no autorizada en su propiedad. Muy probablemente uno de los vecinos que había visto a los trabajadores y la losa de concreto expuesta. Insistieron en ver el sitio. Marlene, con el pulso acelerado, los condujo a regañadientes a través de la casa hasta el patio trasero. Una vez que llegaron al pozo, los hombres examinaron la escena con expresiones preocupadas. El inspector le preguntó qué había encontrado exactamente el equipo. Ella dudó por un momento, sabiendo que la verdad, una vez dicha, se propagaría como un reguero de pólvora, pero la mentira solo traería más problemas. Ella explicó cautelosamente que habían descubierto lo que parecía ser una estructura subterránea abandonada construida por el propietario anterior. Evitó deliberadamente mencionar los baúles, el oro o los documentos ocultos. Aún así,
Las cejas del inspector se levantaron ante la palabra subterránea. Murmuró sobre permisos, riesgos de seguridad, responsabilidad y posibles obligaciones legales. Aunque no se abrió paso a la fuerza en el búnker, le advirtió que los funcionarios podrían necesitar evaluar la estructura. Podría ser designado como peligro, o incluso ser considerado históricamente significativo. Cuando los hombres se fueron, Marlene se sintió como si se estuviera sofocando. Su patio ya no se sentía como suyo. Se había convertido en un foco de atención bajo el cual ella estaba expuesta y desprevenida. Intentó ordenar sus pensamientos, estabilizarse antes de que su hijo se despertara, pero incluso mientras intentaba calmar su respiración, su teléfono vibró con una notificación. Luego otra, y otra. Al principio las ignoró, asumiendo que eran mensajes promocionales o actualizaciones que no había desactivado. Pero cuando finalmente miró la pantalla, su corazón se hundió. La estación de noticias local había publicado un artículo titulado "Estructura subterránea masiva encontrada debajo de casa particular". La foto adjunta era una imagen granulada de su patio trasero, tomada desde encima de la valla. Probablemente por uno de los mismos vecinos a los que había saludado cortésmente durante años. En una hora, varios reporteros aparecieron en su calle. Estacionaron al azar a lo largo del bordillo y se acercaron a su casa con cámaras en mano, gritando preguntas antes de que incluso llegaran a su entrada. Marlene se congeló en la ventana, incapaz de procesar la rapidez con la que se desarrollaba todo. Podía escuchar sus voces a través del cristal, preguntando qué había encontrado, qué tan grande era el búnker, si había objetos de valor dentro. ¿Qué edad podría tener la estructura, si se había puesto en contacto con las autoridades, y si tenía la intención de abrirlo al público? El repentino asalto de atención se sintió como un puñetazo en el pecho. Se alejó de la ventana, temblando, y cerró la puerta. Su hijo, confundido y asustado, preguntó qué estaba pasando afuera. Ella le dijo que no se preocupara y que se mantuviera alejado de las ventanas, pero su voz la traicionó, temblando con cada palabra. La pelea por la herencia. Llamó al operador primero, con la esperanza de que pudiera ofrecerle orientación. Él respondió en voz baja, advirtiéndole que una vez que se difundiera la noticia, se enfrentaría a más que reporteros. Había visto casos como este antes, aunque no a tal escala. Personas que afirmaban estar relacionadas con el difunto aparecerían. Los vecinos podrían discutir sobre los límites de la propiedad. El condado podría intentar intervenir, afirmando que el búnker era de interés público. Necesitaba representación legal, dijo suavemente. Necesitaba protección. Al mediodía, sus temores se materializaron. Un par de hermanos de mediana edad, un hombre y una mujer, se acercaron a su casa con pasos decididos. Se presentaron como parientes lejanos del antiguo propietario, insistiendo en que tenían todo el derecho de acceder al búnker. Su abuelo, afirmaron, había sido el propietario original antes de que se transmitiera y finalmente se vendiera. Dijeron que se habían enterado del descubrimiento en las noticias y exigieron información. Su postura era defensiva, su tono acusatorio, como si Marlene hubiera intentado personalmente robar su herencia. Cuando Marlene les dijo cortésmente que tenían que abandonar su propiedad, el rostro de la mujer se torció de ira. Acusó a Marlene de esconder algo, de excavar sin previo aviso, de invadir los derechos del difunto. El hombre, más controlado pero igualmente calculador, preguntó si se había encontrado algo de valor. Marlene, conmocionada,
Repitió solo que se había descubierto un viejo refugio subterráneo, y que ella todavía estaba tratando de entender la situación. El encuentro duró solo minutos, pero cuando los hermanos finalmente se fueron, lo hicieron con la promesa de que su abogado se pondría en contacto. Fieles a su palabra, al día siguiente, Marlene recibió una carta formal de un bufete de abogados que representaba a múltiples parientes extendidos del antiguo propietario. La carta afirmaba que cualquier objeto de valor encontrado en la propiedad pertenecía al patrimonio del difunto y debía ser entregado inmediatamente. Argumentaron que el búnker, aunque físicamente en su tierra, era una estructura construida por su familiar y, por lo tanto, su contenido pertenecía legalmente a sus herederos. Exigieron acceso, documentación y una paralización de cualquier remoción o perturbación de los artículos. La presión solo se intensificó. Los vecinos que rara vez le habían hablado antes ahora se acercaban con una amabilidad forzada o una curiosidad velada. Algunos fingieron preocupación por su seguridad, mientras que otros hicieron preguntas puntuales sobre qué planeaba hacer con el tesoro. Unos pocos insinuaron que parte del búnker podría extenderse bajo la línea de su propiedad, sugiriendo que ellos también podrían tener un reclamo. El enjambre de reporteros se intensificó, sus camionetas alineadas en la calle, sus lentes entrenadas en su puerta principal con la esperanza de capturar su reacción. Mensajes privados inundaron su teléfono de extraños en línea que ofrecían consejos, amenazas, felicitaciones o demandas de transferencia. Marlene se sintió como si el mundo hubiera irrumpido en su vida con la fuerza de una tormenta. Cada momento que pasaba despierta estaba empapado de ansiedad. Temía salir, hablar con alguien, contestar su teléfono o incluso sacar la basura. Sus manos temblaban constantemente. Apenas podía concentrarse en el trabajo, su mente a la deriva sin cesar de vuelta a la carta que había encontrado en el búnker. La defensa del deseo. El antiguo propietario había descrito su soledad, la traición que sintió por parte de su propia familia. Su insistencia absoluta en que nunca deberían heredar los frutos de su trabajo. Había construido el búnker no solo por miedo a la guerra, sino por miedo a ellos. Tarde una noche, después de que su hijo se durmiera, Marlene se sentó en su mesa de comedor con la carta extendida frente a ella. Las palabras se sentían más pesadas ahora que cuando las había leído por primera vez bajo tierra. El antiguo propietario no solo había escondido objetos de valor, había escondido su última voluntad. Su súplica final a la persona desconocida que algún día descubriría su santuario. Había escrito que quería que el contenido del búnker fuera para alguien que realmente lo necesitara, alguien que lo atesorara no como símbolos de riqueza, sino como salvavidas. Había escrito que las personas que compartían su sangre ya lo habían abandonado, no quería que fueran recompensados por su negligencia. Con sus manos temblorosas apretadas contra sus sienes, Marlene se dio cuenta de que las entradas del diario y la carta eran más que escritos personales. Eran testimonio. Expresaban una intención, una claridad de mente y propósito. Importarían en la corte. El hombre no había confiado en su familia. Y ahora estaban demostrando que sus miedos estaban justificados al tratar de apoderarse de lo que él había pasado toda una vida protegiendo. Pero incluso sabiendo esto, la incertidumbre de la batalla legal la aterrorizaba. No podía pagar un litigio costoso. No podía superar a parientes bien financiados. Temía perderlo todo. No solo el contenido del búnker, sino su hogar, su privacidad, su paz. Temía lo que el mundo le haría a ella y a su hijo si permanecían en el centro de la tormenta. Fue en su momento más bajo, abrumada y temblando,
que recordó el consejo del operador y finalmente cogió el teléfono para llamar a un abogado. La mujer con la que habló escuchó atentamente, hizo preguntas precisas y le aseguró que había manejado casos de herencia complicados antes. Sugirió reunirse en persona, prometiendo revisar los documentos que Marlene había encontrado. Por primera vez en días, Marlene sintió un débil hilo de esperanza tirando de su corazón. Cuando la abogada finalmente se sentó en la sala de estar de Marlene, examinando los diarios del búnker y la carta dirigida al buscador, sus ojos se entrecerraron en concentración. Trazó sus dedos sobre la pulcra letra, asintiendo lentamente mientras leía. Luego levantó la vista y se encontró con la mirada ansiosa de Marlene. En su expresión, Marlene vio algo que no había visto en días. Confianza. La abogada explicó que, si bien los documentos escritos a mano no eran testamentos tradicionales, podían servir como evidencia de intención. Especialmente cuando se escribían claramente y se almacenaban de forma segura. Explicó que la ley de propiedad era intrincada, pero no insuperable, y que los reclamos de los parientes estaban lejos de estar garantizados. Aseguró a Marlene que el búnker en su tierra le daba una posición legal significativa, pero lo que le daba la mayor influencia de todas era la carta. La declaración explícita de que el propietario no quería que sus parientes heredaran lo que había escondido, combinada con su razonamiento. Podría considerarse una forma de último testamento bajo ciertas jurisdicciones. No sería una batalla simple, pero estaba lejos de ser desesperada. Por primera vez desde el descubrimiento, los pulmones de Marlene se llenaron, capaces de contener una respiración completa. Todavía temía el futuro, todavía temía las audiencias judiciales, todavía temblaba ante la idea de enfrentar a parientes hostiles frente a las cámaras. Pero también sintió la chispa de algo más fuerte que el miedo. Sintió el comienzo de la resolución. La audiencia decisiva. Sin embargo, la tormenta fuera de su casa solo se había intensificado. Los reporteros continuaron acechando en su vecindario, los vecinos continuaron susurrando, los abogados continuaron enviando cartas. Los parientes que reclamaban la propiedad se hicieron más ruidosos y agresivos, amenazando con involucrar a funcionarios estatales y juntas de preservación histórica. Argumentaron que el búnker pertenecía a la historia, no a una mujer que simplemente había comprado la tierra por casualidad. La tensión se filtró en cada parte de la vida de Marlene. En el trabajo, notó miradas de reojo y conversaciones que se interrumpían en el momento en que entraba en una habitación. Los padres que recogían a sus hijos susurraban entre ellos, preguntándose en voz alta si ella estaba sentada sobre una fortuna, acusándola de robar la propiedad de otra persona. Su hijo volvió a casa molesto una tarde después de que sus compañeros de clase se burlaran de él, afirmando que ahora era el niño rico. Marlene lo abrazó hasta que sus sollozos se calmaron, la culpa atravesando su corazón como una aguja. Ella nunca había querido nada de esto, todo lo que siempre había querido era un hogar seguro y una oportunidad de estabilidad. Pero ahora el destino había puesto algo extraordinario en sus manos, y el mundo estaba decidido a arrebatárselo. Incluso mientras intentaba mantener su vida unida, la abogada trabajó incansablemente. Recopiló documentos, solicitó permisos, presentó mociones para evitar que los parientes accedieran al búnker sin el consentimiento de Marlene. Y preparó argumentos detallados destacando la clara intención del propietario anterior. Tomó copias de los diarios y fotografió el búnker meticulosamente, planeando usar el peso emocional de sus palabras como evidencia. Y a medida que el caso crecía, la abogada descubrió un detalle crucial:
una pieza de información enterrada en los diarios que lo cambió todo. En una entrada, el propietario anterior relató una confrontación con su único hermano superviviente, a quien afirmó haber intentado demandarlo por el control de los bienes familiares. Escribió que después de ese día, ya no consideraba que ningún pariente de sangre fuera digno de confianza. Escribió que si moría con su búnker sellado, ese sería su juicio final, dejando su riqueza oculta en manos de quien el futuro entregara. Esto era más que amargura. Era intención. Cuando Marlene se enteró de esto, sintió que algo profundo dentro de ella cambiaba. Todavía temía la tormenta, pero ahora se sentía mejor preparada para soportarla. Sintió el apoyo de un fantasma cuya voz había llegado a través de las décadas para defender su derecho a reclamar lo que había encontrado. El búnker ya no era simplemente un refugio oculto, se había convertido en el campo de batalla de una guerra de herencia silenciosa. Y ella había sido elegida no por el destino o la codicia, sino por el mismo hombre que lo había construido. Las semanas que siguieron fueron un agotador borrón de entrevistas, reuniones legales, documentos judiciales y tensión emocional. Marlene a menudo se paraba junto a la excavación abierta al anochecer, mirando hacia la escotilla, como buscando respuestas en la oscuridad. Pensaba a menudo en el antiguo propietario, su soledad, su miedo, su anhelo de conexión. Se preguntó si él habría aprobado a ella, si se habría sentido consolado sabiendo que la persona que descubrió su secreto era alguien que lo necesitaba más de lo que nadie podría haber imaginado. Mientras los vecinos observaban y los reporteros rodeaban, mientras los parientes afilaban sus reclamos y la abogada fortalecía su defensa, Marlene se dio cuenta de que el búnker no solo había traído riqueza a su vida, sino también una prueba que tendría que enfrentar de frente. Y, sin embargo, a pesar de su miedo, sintió algo más. Una tranquila resolución que pronto daría forma al resultado de todo. El descubrimiento, que había comenzado como un accidente durante una simple renovación de patio trasero, se había convertido en el momento decisivo de su vida. Pero aún no se daba cuenta de que la tormenta que enfrentaba se acercaba a su pico, y cuando finalmente rompiera, la verdad brillaría con una claridad que cambiaría todo lo que creía sobre el destino, la justicia y el extraño y poderoso legado del hombre que había escondido su fortuna bajo sus pies. El nuevo amanecer. La primera audiencia judicial llegó antes de lo esperado. Marlene entró en el juzgado con las manos temblorosas, su hijo con una vecina de confianza. Su abogada caminando a su lado con una confianza tranquila que Marlene deseó poder tomar prestada. Los parientes, ahora 4 de ellos, de diferentes ramas de la familia original, se sentaron en una fila al otro lado del pasillo. Cada uno acompañado por un representante legal de rostro severo. La miraron como si fuera una ladrona tratando de robar su derecho de nacimiento. Pero Marlene mantuvo su mirada hacia adelante, repitiendo en silencio las palabras de su abogada. Usted no es la intrusa aquí. Usted es la propietaria legal de la propiedad y, lo más importante, usted es la que él eligió. La sala del tribunal se sintió fría y hostil. El juez que presidía el caso escuchó atentamente mientras los abogados de los parientes presentaban sus argumentos. Afirmaron que el búnker se había construido con fondos pertenecientes a su ancestro, que todos los objetos de valor encontrados dentro formaban parte de su patrimonio, y que, como sus herederos legales, tenían todo el derecho a ellos. Señalaron registros históricos de la familia del propietario anterior, escrituras de propiedad de décadas anteriores y declaraciones de testigos de personas que recordaban vagamente las tensiones familiares.
Argumentaron que, independientemente de dónde estuviera ubicado físicamente el búnker, los artículos en el interior eran una herencia extraviada, pasada inadvertidamente a las manos equivocadas. Cuando fue el turno de la abogada de Marlene, se acercó al estrado con una calma que silenció la sala del tribunal. Explicó con paciencia y precisión la importancia legal de encontrar propiedad privada en terrenos propiedad de otra persona. Describió los derechos del propietario, el contexto histórico de la construcción del búnker y la ausencia de un testamento formal que nombrara a los parientes como beneficiarios. Luego, reveló los diarios. La sala del tribunal se agitó cuando describió las entradas detalladas, las referencias a la amarga separación de la familia, el relato de relaciones fallidas y el profundo sentido de traición que parecía permear cada página. Finalmente, presentó la carta, la dirigida a la persona que encuentra esto. El juez pidió verla. Marlene observó con gran expectación cómo se entregaba la carta, el papel viejo temblando ligeramente en las manos del juez. Leyó en silencio durante un largo momento. La habitación permaneció completamente quieta. Incluso los parientes silenciaron, sus expresiones engreídas flaqueando cuando vieron que el ceño del juez se fruncía y sus ojos se entrecerraban ante ciertas líneas. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión era indescifrable. Le preguntó a los abogados de los parientes si tenían alguna evidencia que contradijera los deseos declarados del propietario anterior. Intentaron argumentar que la carta no era legalmente vinculante, que no tenía testigos oficiales y que el hombre difunto podría no haber estado mentalmente sano. Pero la abogada replicó de inmediato. Los diarios demostraron un pensamiento racional constante, la construcción del búnker mostró una planificación a largo plazo y nada indicaba incapacidad mental. Hizo hincapié en que si bien las directivas escritas a mano no eran un testamento tradicional, podían considerarse una expresión legítima de intención cuando se articulaban y se preservaban claramente. El juez aplazó el caso para revisar la evidencia a fondo. El veredicto. Marlene salió del juzgado agotada, todo su cuerpo pesado por la anticipación y el miedo. Durante 3 días vivió en una incertidumbre suspendida, incapaz de dormir, su mente persiguiendo todos los resultados posibles. Pero al 4.º día, el tribunal los llamó de vuelta. La sala del tribunal se sintió diferente esta vez, tensa, cargada. La abogada de Marlene le apretó la mano suavemente antes de que entrara el juez. Cuando tomó asiento, revisó los documentos por última vez antes de hablar. Su voz era firme y solemne, llevando el peso de la finalidad. Reconoció los argumentos de los parientes y su interés emocional en el asunto. Reconoció la naturaleza inusual del búnker y el contenido extraordinario escondido dentro. Pero luego cambió el enfoque. Citó el principio de los derechos de propiedad. El búnker, sellado y olvidado, se había convertido en parte de la tierra, pasado legalmente a Marlene. Hizo hincapié en la claridad de los escritos del propietario anterior, sus deseos expresados y el evidente distanciamiento de su familia. Hizo referencia a los estatutos estatales que permitían que las directivas escritas a mano se consideraran legalmente significativas si demostraban una clara intención. Luego, con un tono firme que no admitía ambigüedad, dictaminó que el contenido del búnker pertenecía legalmente a Marlene. La sala del tribunal estalló en una oleada de reacciones. Indignación de los parientes, murmullos de los observadores, un jadeo de alguien en la fila de atrás. Marlene, abrumada, se cubrió la boca con las manos. Sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas que no podía detener. No fue triunfo lo que sintió, fue alivio, un profundo y tembloroso alivio.
Su abogada le puso una mano firme en el hombro, susurrando que había terminado, que había ganado, que finalmente podía respirar de nuevo. Los parientes se fueron furiosos, algunos gritando advertencias de apelaciones, otros simplemente sacudiendo la cabeza como si fueran incapaces de aceptar la derrota. Pero incluso si seguían las apelaciones, el fallo del tribunal se mantuvo en terreno sólido. Marlene salió del juzgado con su abogada, sus rodillas débiles, su corazón latiendo con fuerza. Afuera, los reporteros se abalanzaron con micrófonos y preguntas rápidas, pero Marlene, protegida por su abogada, se negó a comentar. Por primera vez en semanas, no se sintió asustada. Se sintió arraigada de nuevo en la vida que se le había escapado de las manos. Un legado de esperanza. En los días que siguieron, la tormenta se calmó gradualmente. Los reporteros finalmente se fueron, encontrando nuevas historias que perseguir. Los vecinos silenciaron su curiosidad una vez que se dieron cuenta de que no tenían ninguna vía legal para entrometerse. Incluso las amenazas de apelación de los parientes se debilitaron a medida que sus abogados reconocieron en privado que la decisión del juez probablemente resistiría más desafíos. Por primera vez desde que comenzó la excavación, Marlene sintió que la casa se asentaba a su alrededor como un caparazón protector en lugar de una jaula bajo asedio. Pasó largas tardes pensando en qué hacer con el contenido del búnker. Su abogada aconsejó precaución, advirtiéndole que las exhibiciones repentinas de riqueza podrían provocar un escrutinio renovado. Así que Marlene se movió con cuidado. Se puso en contacto con tasadores de buena reputación para documentar los lingotes de oro y la moneda vintage. Vendió una pequeña porción discretamente a través de los canales adecuados para pagar su hipoteca, eliminar sus deudas y establecer un fondo de ahorro seguro. Reservó dinero para la educación de su hijo, asegurándose de que nunca enfrentaría las mismas barreras financieras que ella. Reinvirtió parte de él en la casa, reparando el techo, actualizando el cableado, reemplazando las viejas ventanas. Por primera vez, se permitió imaginar un futuro no definido por la supervivencia, sino por la posibilidad. También se sintió obligada a honrar al hombre cuyo miedo había creado el búnker y cuyo deseo final la había rescatado de una vida de lucha constante. Guardó varios de sus artículos personales. El reloj de bolsillo, algunas fotografías, los diarios escritos a mano. Se sintieron como artefactos de un hombre que había pasado su vida en las sombras, incomprendido y quizás maltratado, y sin embargo, cuyo último acto había sido una ofrenda de esperanza a una extraña. Ella creó una pequeña exhibición en una de las habitaciones del búnker, organizando sus pertenencias cuidadosamente, limpiando las superficies, restaurando el espacio con dignidad. Fue su forma de reconocer el camino que él había tallado que condujo inesperadamente al suyo. Y sin embargo, no convirtió el búnker en un museo. Mantuvo la mayor parte en privado, una parte protegida de su hogar a la que solo se permitía entrar a unos pocos de confianza. Selló la cámara principal de forma segura, instaló ventilación e iluminación adecuadas, y se aseguró de que se conservara la integridad estructural. Quería que permaneciera intacto, no como una curiosidad para el mundo, sino como un tributo al hombre que lo construyó. Paz encontrada. Pasaron los meses. El vecindario volvió a sus ritmos habituales. El ruido de los niños jugando en las entradas reemplazó los murmullos del escándalo. El olor a hierba recién cortada reemplazó el olor a tierra excavada. El hijo de Marlene reanudó su comportamiento despreocupado, aliviado de ya no ser el centro de atención. Y gradualmente, la propia Marlene comenzó a sentir la paz tranquila que una vez había creído imposible.
En una suave tarde de otoño, mientras la luz dorada se extendía por el patio, Marlene descendió sola al búnker. Caminó por el corredor, sus pasos resonando suavemente en las paredes de concreto, y entró en el estudio donde el diario aún descansaba pulcramente sobre la mesa. Pasó los dedos por las cubiertas envejecidas, recordando el miedo en la letra del hombre, el anhelo, el arrepentimiento. Luego se sentó en su vieja silla, la que probablemente había usado mientras planeaba cada detalle de la construcción del búnker, y abrió su propio cuaderno. Escribió sobre los meses que habían pasado, sobre el miedo, las batallas legales, las amenazas y la victoria. Escribió sobre el hombre que había construido el búnker, imaginando la intención detrás de cada una de sus decisiones. Escribió sobre el futuro de su hijo, las oportunidades ahora a su alcance, la educación que recibiría, el hogar que podía mantener sin miedo a la ejecución hipotecaria. Escribió sobre la gratitud, no la gratitud superficial de la obligación educada, sino la gratitud profunda y humillante de alguien a quien se le había dado un salvavidas cuando más lo necesitaba. Cuando terminó de escribir, cerró el cuaderno suavemente y miró alrededor del búnker con una nueva comprensión. El lugar que había nacido del miedo se había convertido en un lugar de empoderamiento. La bóveda que alguna vez había sido un refugio contra el fin del mundo se había convertido en la base de un nuevo comienzo para ella y su hijo. El hombre que había vivido en aislamiento había cambiado sin saberlo sus vidas de una manera que ni el tiempo ni las circunstancias podrían borrar. Mientras subía la escalera de vuelta a la luz menguante del anochecer, Marlene sintió que el peso del búnker se asentaba pacíficamente detrás de ella. Ya no se sentía como un secreto que amenazaba con desmoronar su mundo, sino como un legado que se le había confiado con un propósito. Y ella llevaría ese propósito adelante, no con miedo, sino con esperanza. Si quieres más historias como esta, suscríbete ahora mismo. No te pierdas los próximos videos, ya están en camino. Y comparte este con alguien que necesite verlo. ¿Te gustaría que te ayude a encontrar más historias similares o a traducir alguna otra cosa?